Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Para quien no me conozca, yo soy Jesús y esto es La Vida con Jero, un vídeo semanal en el cual vendremos a este rincón de pensar y hablaremos sobre ciertos temas que me están rondando la cabeza durante la semana o que simplemente quiera comunicar de forma transparente y de tú a tú, ¿no? Y es que hoy la verdad es que quiero comentar un tema que sí que estaba pensando bastante toda la semana, y es que a principio de semana me salió un vídeo de una persona que yo personalmente considero bastante exitosa, y es que esta persona hablaba sobre que últimamente se estaba exigiendo mucho más porque no estaba sintiendo que estaba haciendo lo suficiente, es decir, no se sentía suficiente. Y entonces me puse a pensar, porque para mí esta persona era bastante exitosa y por supuesto con ello conllevaba que para mí era bastante suficiente. Y entonces me puse a pensar en la insuficiencia y el por qué la sentimos, ¿verdad? Y es que al final llegué a la conclusión de que nadie se salva de este sentimiento de insuficiencia, porque al final todo esto proviene de nuestras necesidades y nuestras expectativas. Y es que de esto quiero hablar hoy. Nuestras necesidades y expectativas que están basadas en lo externo. Al final, el sentimiento propio de que seamos suficientes o no está íntimamente ligado a que una persona externa que no somos nosotros nos diga que sí que valemos, que sí que somos suficientes y que hemos hecho un buen trabajo o que hemos pensado de forma correcta o pues aceptación, ¿no? La aceptación de otra persona hacia nosotros. Al final se queda en que el sentimiento de realización propia proviene de una persona que muchas veces ni siquiera conocemos. Por eso utilizamos de la forma en que utilizamos las redes sociales. Por eso queremos esos likes o followings masivos sobre personas que ni siquiera sabemos quiénes son, pero nos dan esa aceptación. Que nos acepte alguien que no conocemos nos da la felicidad, entre comillas, dopamina, que necesitamos para sentirnos suficientes, que sentimos que hemos hecho algo que vale la pena. Esto obviamente refleja una sociedad que está totalmente dañada, pero obviamente no es que sea ahora, siempre ha funcionado así. Hoy utilizamos redes sociales, pero esto ha sido así durante toda la vida. Antes salía en analógico. Y es que nuestra expectativa de vida está basada en lo que ya conocemos, y esto a mí me dejó muerto. Me voló la cabeza. Esto me voló la cabeza. La verdad es que llevo toda la semana pensando en el tema y quería hablarlo porque dije, buah, esto es duro y fuerte. Porque cuando hablamos de expectativas y necesidades que nosotros tenemos, están basadas en lo que ya conocemos. Porque tú no puedes tener una necesidad de algo que no sabes o que no conoces. Entonces esto quiere decir que cuando dices quiero ser, implícitamente estás diciendo quiero ser como alguien. Y esto es la base de todo el problema de las expectativas y las necesidades que nosotros tenemos. Porque es que en realidad para ser no hay que querer. Tú simplemente eres. Y eres, pues eres muchas cosas, ¿no? Pero cuando dices quiero ser o me gustaría ser vital, me gustaría ser más alegre, me gustaría ser... Estás pensando en alguien. Puede que no tenga cara. Puede que no tenga cara, pero estás pensando en alguien. Tienes un ejemplo en tu mente y sabes que estás hablando de alguien. Y esto a mí me hace pensar lo difícil que es descubrirse a sí mismo, lo difícil que es ser. Ser es muy difícil y lo más fácil es copiar. Lo más fácil es copiar porque tú puedes ser como alguien. Fácilmente. No estás dejando 100% libertad a ser tú. ¿Y cómo quieres ser tú? ¿Cómo eres tú? ¿No? A lo mejor no deberíamos pensar en cómo quieres ser, sino cómo soy. ¿Qué soy? ¿Cómo soy? ¿Y por qué soy como soy? ¿Por qué siento lo que siento? Y es que al final no se trata más allá que la aprobación de ser, y al final lo que vamos buscando es esa aprobación externa de alguien que nos diga que efectivamente somos como la persona que queremos ser. Claro, entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Y entonces leí una frase que a mí me rompió, que era, ¿y tú? ¿Subes la montaña para ver el mundo o para que el mundo te vea? Y a mí me vibró por dentro. Obviamente yo también entro parte de todo esto, ¿no? Si lo pienso es porque también lo siento. Siento que muchas de las cosas que hago a lo largo del día, muchas de las cosas que hago sobre todo en redes y demás, están basadas en mis expectativas de querer ser como personas que veo y como personas que quiero ser. Entonces al final esta frase me marcó y fue un aliciente como para decir, vale, en realidad necesito escalar la montaña para ver mi propio mundo. Quiero descubrir cuál es mi personalidad, no la personalidad que quiero tener, sino la que realmente soy, lo que tengo que ofrecer como propia persona. No quiero ser alguien que ya está predeterminado, ¿sabes? Y al final también, pues, esto recalca algo que ya hablé en el vídeo anterior, que ya hablé la semana pasada, que es la dopamina. Vamos a hablar de la dopamina. ¿Por qué? Porque esta aceptación utilizada en redes y que también se puede utilizar en analógico, también lo utilizamos con nuestras familias, lo utilizamos con las personas cercanas, nuestros amigos. Esta aceptación
es una dopamina. Por eso nunca la podemos dejar, por eso queremos ser y nos exigimos a nosotros mismos y no somos suficientes, porque nuestro cerebro está constantemente pidiéndonos que nos acepten y que busquemos todo lo posible para que estas personas nos digan que sí que somos suficientes, que nos acepten, ¿sabes? Es una dopamina que tampoco es real. Como he dicho antes, para ser no tienes que querer, simplemente eres. Si te aceptas a ti mismo tal y como eres, no necesitas que te acepte otra persona. Es muy difícil porque estamos integrados, al final yo creo que esto también es un trauma generacional, esto se va pasando de familia en familia, de padre a hijo, de hijos a nietos, y que se sigue teniendo y que todo el mundo lo tenemos, porque al final estamos sometidos a una presión muy grande de ser alguien, ¿no? Cuando tú eres pequeño tienes que hacer ciertas cosas para ser alguien de mayor, y cuando eres mayor y te das cuenta que no lo eres, porque no es tan fácil ser lo que te plantean, porque lo que te plantean no es real, es cuando entra el trauma y buscas la aceptación de esas personas, porque como sabes que no eres la persona que ellos querían, ahora buscas que lo acepten, aunque sea porque imitas lo que quieres ser. No sé si me estoy explicando muy bien, pero esto es que también es un tema bastante complicado de comentar, me parece muy interesante, me encanta. Y nada, también me gustaría saber si ustedes también pensáis sobre este tipo de temas, qué os parece, porque yo creo que al final es algo que vivimos todos. Y es un tema que tratamos muchísimo, que se tratan con niños, se tratan con adolescentes, se tratan con adultos. Creo que es muy importante trabajar en eso, en que no pasa nada por ser. Y no pasa nada por no cumplir las expectativas de otras personas, porque al final tienes que cumplir las tuyas propias, tus propias metas. Las expectativas no es más que un trigger, un mal al que todos estamos sometidos. Pero bueno, ahora luego de hablar de lo negativo, también por supuesto todas las cosas en esta vida tienen su parte positiva. Y vamos a hablar de lo positivo de la exigencia. Y es que exigirse a uno mismo, ya no solo no hablando con exigirse para ser, sino exigirse a uno mismo intentando dar lo mejor de ti, trabajando lo mejor de ti, pues como dije la semana pasada, ¿no? Ese Kaizen, ese 1% mejor, eso te ayuda y te hace bastante mejor persona, constantemente. Porque exigirse a uno mismo no es malo, lo malo es exigir lo que no puedes ser, lo que no puedes alcanzar. La exigencia también tiene que ser lógica. Yo no puedo exigirme ahora mismo ser astronauta si ni siquiera he estudiado física. Pero sí que puedo exigirme sentarme aquí en este rincón para hablar sobre el tema que tenía pensado durante toda la semana. Porque es algo que he trabajado y que puedo hacerlo. Si no lo hiciera, no estaría dando lo mejor de mí. Entonces, la exigencia es muy importante para completarte y que te ayuda a mejorar constantemente. Por eso, luego entendí a la persona del vídeo, que hablaba, que decía que no se sentía suficiente y que se estaba exigiendo mucho más últimamente. Claro, luego sí lo entendí. Aunque tú lleves años y años trabajando en ti mismo, la exigencia nunca debe de existir. Tú siempre tienes que seguir exigiéndote porque siempre puedes trabajar en ciertas cosas, siempre puedes mejorar. Pero no mejorar como una necesidad o un trabajo, sino para trabajar en tu felicidad, trabajar en tu paz, trabajar en tu tranquilidad. También, eso también es exigencia. Tienes que ser exigente contigo mismo para poder ser feliz, para poder vivir tranquilo, para poder ser tú. Y eso también tienes que ser exigente contigo mismo. Igual que somos exigentes con nuestras amistades, igual que somos exigentes con nuestro trabajo, también tienes que ser exigente con las cosas que te hacen feliz. Si yo soy feliz tocando la guitarra, voy a tocar la guitarra todas las semanas. Porque eso me hace feliz, pero soy exigente conmigo mismo y la toco toda la semana. A mí, grabar y editar me hace feliz, pues tengo que ser exigente conmigo mismo y voy a grabar y voy a editar toda la semana, porque esto me va a hacer a mí mejor persona, me va a hacer más feliz y me va a hacer una persona más completa y más yo. Bueno, y hoy quería entonces hablar de eso, de lo importante que es, o por lo menos que creo que es, todos los temas de conversación tienen siempre dos partes. Donde hay una parte negativa, siempre hay una parte positiva. Yo creo que esa es la forma también que a mí me gusta afrontar la vida, ¿no? Que si hay algo negativo, si lo negativo existe, siempre existe algo positivo. En este caso quería plantear un problema, que era las expectativas y las necesidades que tenemos en nuestra vida cotidiana y el cómo nos sentimos frente a personas que ni siquiera nos conocemos, pero también lo positivo ante la exigencia. Porque hay cosas positivas y hay cosas que se pueden trabajar y que te pueden hacer felices dentro de algo que hoy en día es un tormento para la sociedad, ¿no? Bueno, y después de haber dicho esto, voy a seguir trabajando y me vais a acompañar, porque ahora tengo que grabar un vídeo para TikTok en el que voy a hablar pues sobre lo que hablé la semana pasada, sobre el Kaizen. Pero es un vídeo que tiene muchos planos y demás, estoy súper motivado a hacerlo, tengo muchísimas ganas y nada, me vais a acompañar. Chao, chao, chao.